Bienvenidos a la oportunidad de hacer un buen día. Es 14 del mes de agosto y el umbral de un fin de semana de gran atención. El fin de semana del cambio de mando. Y como se puede bien decir, ver morir un gobierno para que nazca otro, bajo la elección de un país que optó por un cambio, tiene muchísimo para todos a nivel de información. Buenos días, que sea de bendición la jornada. Buenos días, Pablo Macchini, gusto saludarte. Buenos días, Nelson Rodríguez, gusto saludarte. Muy buenos días, Alex Burgos, buenos días, país. Un día para la historia, fin de una era, fin de un ciclo político, por eso pues hay mucho que contar y comentar para este día. Nelson Rodríguez, buenos días, tan buen piquero como era yo. lo que queda de él, hay muchas cosas, sí. Fin de semana también de la restauración de la República, no se olviden de eso, el domingo, además de que se toma la posesión de un nuevo gobierno, es el aniversario 157 de la restauración. Yo sazono eso porque el traspaso de mando se da a un gobierno libérrimamente electo en las urnas por el pueblo dominicano. Eso indica que mal que bien, por aquí andamos en democracia todavía. Y a esos protagonistas de la gesta restauradora hay que agradecerle en parte lo que es hoy el país. No me olvido de eso. Miren, señores, 22 nuevas defunciones ayer por el coronavirus en el país y 910 nuevos casos positivos, con lo que se eleva el total de confirmados por PCR a 83.134. Eso va en 12, 13 días para los 100.000 casos. El privilegiado club de los 100.000. En el mundo lo están cortando en 200.000, pero llegar a 6.000 es un privilegio en medio de esta pandemia, con todo lo que ello implica. Una observación, yo comentaba ayer, entre muchas cosas, esta transición se está dando en Santa Paz, que no hay mayores quejas, que las comisiones, tanto del gobierno actual como el entrante, han estado funcionando. Pero se han dado algunos episodios que empañan el proceso. Recuérdese que se ha criticado mucho la autopensión, la autojubilación de funcionarios que se van para su casa con sumas millonarias. Reivindican aspectos legales de las instituciones en las cuales se desempeñan, pero a veces lo legal, lo legítimo, choca, riñe con lo ético. Entonces, en ese sentido, eso empaña en parte este proceso. Lo de ayer también. Hubo una promoción de 57 personas de la carrera diplomática. Lo hizo el Ministerio de Administración Pública al echarse las palomas 3 días antes de la juramentación de un nuevo gobierno, y llamó mucho la atención porque 3 días más, 3 días menos. Incluso el canciller designado, Roberto Árabe, le protestó esa situación y dijo lo procedente, en todo caso, sería esperar las nuevas autoridades. Están mediando 3, 4 días de por medio. Y en su protesta, el canciller designado, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ha dicho que va inmediatamente el 17 de agosto, sin pérdida de tiempo, a conformar una comisión integrada por personal del Ministerio de Administración Pública y del Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar de manera rigurosa cada uno de esos 57 casos. Eso es bueno. Yo estoy viendo muchos de los nombres, no sé si la mayoría, pero muchos de los nombres son funcionarios, embajadores, cónsules, no solamente de largos años en el ejercicio, sino con un prestigio ganado en el país y en las funciones que han desempeñado. Entonces, que se evalúe esa insólita promoción, insólito por lo que decía en el tiempo. Entonces, eso empaña en algo la transición. Yo
no me aventuro mucho a sacar conclusiones precipitadas, pero da la sensación, por los dos casos que menciono, que los PLDistas no se prepararon para perder, no estaban preparados para perder, porque de lo contrario, estas cosas que están haciendo al echarse las palomas, lo hubieran hecho meses atrás y nadie ni siquiera se entera de que sucedió, ni hubiese llamado la atención. Probablemente ocurrió eso y hay decisiones precipitadas de último momento que al que arrojan cierta bruma es al propio presidente Danilo Medina, porque los otros se van para su casa, pero da la sensación que es la padrina o que fue consultado para ese tipo de cuestiones. Entonces vaya la información de la queja del designado ministro de Relaciones Exteriores por esta precipitada promoción de 57 personas a la carrera diplomática. Algo adicional que quiero tratar y que tiene que ver con la toma de posesión es lo mucho que se ha ensalzado, lo mucho que se ha pontificado y venerado la presencia el domingo en el país de Mike Pompeo. Vendrá el mismo domingo, es el secretario de Estado de los Estados Unidos, el equivalente al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores. Para más importancia a esa presencia, vendrá el subsecretario interino adjunto para asuntos del hemisferio occidental, de este lado del mundo, Michael Kozak, y también estará la embajadora Robin Bernstein, una delegación al altísimo nivel que tendrán los Estados Unidos el próximo domingo. Pero me llama la atención no la presencia de Pompeo, que de por sí es significativa. Incluso en el 16 mandaron los Estados Unidos como representante a la toma de posesión de Danilo Medina al ministro de Trabajo, más por otra cosa, porque era de origen dominicano. Pero lo de Pompeo se ha sazonado demasiado y es donde quiero ir. Dice el nuevo canciller Roberto Álvarez que con la presencia de Pompeo en el país, Estados Unidos reconoce el esfuerzo del pueblo dominicano expresado en las urnas. Muy bien, lo mismo que decía yo de la restauración, un gobierno electo por la voluntad popular, pero creo que se pasa de contento el designado ministro de Relaciones Exteriores cuando dice que Pompeo viene al país como un reconocimiento, como un bono, como un reconocimiento al bono democrático que ha ganado el pueblo dominicano con el triunfo de Abinader, un bono democrático. Eso habrá que explicarlo. Parece que no vivíamos en democracia o que vivíamos en dictadura y que ahora vamos nosotros a una democracia santificada por Pompeo. Hay mucha gente celebrando esa presencia. La mayoría de gente, y eso me llama la atención, le atribuye un rol determinante a Pompeo en que Danilo no optara por modificar la Constitución. Incluso la misma gente que se pasó varias semanas, no sé si meses, frente al Congreso haciendo bulla y que decía que la fuerza del pueblo obligó a que no se cumplieran esos designios, esa misma gente está aplaudiendo y está diciendo y ensalzando a Pompeo. Yo pensaba que era la fuerza del pueblo la que había logrado torcer la voluntad de los que querían modificar la Constitución. Incluso he leído con pena algunos artículos por ahí de algunos sectores conservadores nuestros, nacionalistas, pero parece que ese nacionalismo es solo anti-haitiano. Donde quiero llegar es que nadie se engañe con la presencia de Mike Pompeo en el país. Eso no tiene nada que ver de que viene a apuntalar nuestra democracia, a estrechar los vínculos del mandato, Estados Unidos, que bien, que asume un nuevo gobierno de manera democrática. Pompeo está aquí porque Estados Unidos está muy preocupado, pero muy preocupado por la situación que se está dando en la región, en América Latina y en el Caribe. Los chinos, los rusos, le están comiendo los caramelos en mucha parte del mundo todavía, incluso con República Dominicana. Recuérdense que el 1 de mayo del 18
nosotros establecimos relaciones diplomáticas con China y esa no se la perdonan los gringos a Danilo. Rusia también tiene una presencia determinante. Hasta barcos de Irán llegan, con todo y amenaza de los barcos de guerra de Estados Unidos, llegan a Venezuela a llevar petróleo y a llevar alimentos. Entonces tiene mucho que ver con eso, con la situación de la región. Y otra cosa, Venezuela. Eso es lo que le interesa a Pompeo, no le interesa otra cosa. Entonces, que no me ensalcen más de la cuenta a Pompeo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, hay que tratarlo de paño y manteles, pero creo que se está incurriendo en una exageración. Lo que tiene que anunciar Pompeo, yo voy a esperar esa reunión que él tiene con Abinader para hasta yo mismo aplaudir su presencia, es que Estados Unidos va a meter dinero fresco a República Dominicana en grandes cantidades y a bajos intereses. Y cuidado, sí, con donaciones. Eso es lo que necesitamos nosotros, mucho cuarto ahora. Además, que Donald Trump anuncie, o que Pompeo lo diga, que de los 100 millones de dosis de vacuna que Trump anunció que le van a comprar a la empresa que está Moderna, que se llama McKinney. Sí, Moderna. Moderna, la norteamericana. Trump dice Estados Unidos va a comprarle 100 millones de dosis de la vacuna, que ya está en su tercera fase. Que diga que nos va a mandar aquí 2 o 3 miles de esa vacuna a nuestros hermanos dominicanos. Entonces Pompeo se va a ir vestido del gobierno. A Pompeo que traiga cuarto, que anuncie que Estados Unidos nos va a dar un trato preferencial en cuanto a la vacuna y que debido a la magnitud de la crisis sanitaria y económica que hay en el país, que Pompeo venga aquí con cosas, con la alforja llena, pero que no me vengan con promesas. Y no es un antiimperialismo trasnochado, sino que yo creo que se está sazonando más de la cuenta. Y Pompeo viene aquí a cumplir intereses muy específicos. A propósito de intereses, McKinney, dígate. Yo estoy viendo y me llama la atención otro coro que hay. El saludo a los nuevos funcionarios, a los altos cargos del gobierno. Oh, cuánta alegría, cuánta gente seria, cuánta gente capacitada. A veces yo creo que son los niños cantores de Viena que van a ocupar los más altos cargos y no personas de carne y hueso que representan intereses particulares, incluidos los conocidos y poderosos intereses de grupos económicos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Y por eso es que quiero llamar la atención. No es un asunto de seriedad personal. Se trata de intereses de clases y de sectores de clase. Entonces hay que verlo así. Hay que verlo así. La nuestra, y no quiero teorizar, es una sociedad dividida en clases y sectores de clase, porque de lo contrario uno no tendría más recursos y posibilidades que otros. Entonces, siempre históricamente, lo de arriba, vamos a decirlo así, velan por sus intereses en todo momento y a cualquier precio. Ya recuérdese que Carlos Mara acuñó aquello de que las clases sociales no se suicidan. Entonces, quisiera puntualizar eso, porque realmente, y ha llamado la atención, el alto funcionariato de Abinader. En el alto funcionariato hay intereses económicos de grupos económicos muy conocidos que lo van a defender sus intereses a todo precio, en cualquier lugar. Me gustó ayer la entrevista que le hicimos a Rosario Espinal, ella puntualizó muy bien esa parte de los intereses económicos. También puntualizó que la mayoría, y ella cree que es un punto débil, no tiene experiencia política, podría tenerla empresarial. Incluso muchos no tienen experiencia de Estado y van a ir aprendiendo sobre la marcha. Pero permítame esta digresión, que hay mucha teoría para un comentario de esta naturaleza, pero vuelvo y repito, las clases sociales no se repiten, no se suicidan, y los que van para el poder, para los principales cargos, pueden ser, como lo son, las personas más serias del mundo, pero no se trata de seriedad personal, sino de intereses de clases que ellos van a representar. Señor Pablo McKinney. Bueno, mi señor, yo creo que ahí lo importante es que el próximo presidente logre ser estadista más allá de gobernante. La diferencia entre un estadista y un gobernante, se decía que uno pensaba en las elecciones y el otro en las generaciones por venir. Pero hay más. También la gran separación entre un gobernante, un presidente y un estadista es la capacidad, el talento, la creatividad, el sentido común, la confianza en sí mismo que tenga para lograr
encontrar el equilibrio entre esos sectores que en el próximo gobierno estarán personalmente representados, pero siempre ha sido igual. Que estén personalmente representados o no, la diferencia no es mucho. El meollo viene en el talento que tenga el mandatario para equilibrar esos intereses, que de eso se trata el gobernar. De eso, entre otras muchas cosas, el talante democrático, la vocación patriótica, el sentido de país, el proyecto de nación, muy bien, pero también el equilibrar. Y un mago en lograr esos equilibrios fue el doctor Balaguer. E incluso logró poner en funcionamiento una dicta blanda, que uno le llamaba dicta blanda, podría ser elementos dictatoriales, pero inmediatamente usted compara las satrapías de América del Sur, aquel proyecto Cóndor que con Kissinger de asesor principal sembró América del Sur de dictaduras, usted se da cuenta que este señor Balaguer era un mago de luchar y encontrar ese relativo equilibrio entre grupos de poder, pero incluso en sus relaciones con los norteamericanos. Por supuesto que era otro tiempo, pero sobre los norteamericanos y su situación con nosotros y con el resto de la América, ellos, no creo que Trump haya leído a Marcel Proust, además que lo de En busca del tiempo perdido son 7 tomos, o sea que tampoco eso disminuye la posibilidad de que el señor Trump haya leído a Marcel Proust, pero creo que sí, que el imperio anda en busca del tiempo perdido, porque de repente, como éramos su patio trasero, nos descuidaron, y aquí ya Irán tiene una relación primaria de grandes afectos y casi codependencia económica con Venezuela, que no es cualquier cosa, para no hablar de Rusia, y para no mencionar las relaciones de China con América del Sur, con países tan importantes como Brasil, por ejemplo. Entonces, es en este escenario donde los norteamericanos no podían darse el lujo de tener un gobierno que de alguna manera fuera más su súbdito que su compañero. Y esto no es un asunto antiimperialista antiimperialismo norteamericano, sino característica de los imperios. Busquen ustedes las relaciones de Rusia con los países de su entorno. Y pienso en Georgia, para no hablar de Ucrania, lo que pasó en Kiev. Entonces, aquí lo que se está es recomponiendo un ajedrez que los norteamericanos descuidaron de alguna manera. Pero yo quería comenzar agradeciendo a los amigos que me han retroalimentado por mi columna de ayer. Hacía mucho tiempo que yo no recibía tanto reconocimiento y sobre todo llamadas y felicitaciones al más altísimo nivel. Me ha sorprendido mucho, porque unos señores que no voy yo a mencionar aquí, pues hasta se ocuparon su tiempo en mandarme notitas diciendo que le había sido de mucha utilidad, pero quería comenzar por ahí, por agradecer esa lectoría y sobre todo esa retroalimentación, ¿no? Pero hay que insistir en saludar, y por ahí comenzaste, Nelson, nuestra estabilidad política en República Dominicana. Aquí a uno se le ha olvidado los años que tiene este país celebrando elecciones sin ningún gran problema, porque hay una inequidad, marrullería, eso es otro tema. Pero aquí un proceso electoral, ganó, perdió, hay quejas. Comparémonos con otros países, porque a veces es importante eso, la comparación. Entonces es bueno anotar, ¿no? Anotar. Como es bueno aprender de errores ajenos. Atención, Luis Abinader, sigo con consejos no pedidos. En los sistemas presidencialistas y en los países presidencialistas, donde el presidente es una especie de zar con chaqueta, los gobiernos no son ni del PLD ni del PRM. Los gobiernos en este país fueron de Leonel Fernández, todavía hoy son de Danilo, y a partir de ahorita, domingo 10:48 de la mañana, será el gobierno de Luis Abinader. Yo sé que hay un partido de gobierno, sí, pero en este país este es el gobierno de Danilo Medina,
y las barrabasadas finales no se le van a pegar a tal o cual funcionario. Muchos de ellos cuyo nombre público es importante a partir de la función que desempeñan. No todo el mundo es un Negro Veras o un Eduardo Estrella, que son gente que tienen nombre, se llama tener nombre propio. O sea, Tony Isa Conde ha estado en 10 posiciones, sí, pero Tony Isa Conde tiene nombre propio. Hay gente que tiene nombre propio. Entonces, esto es importante, de que el nombre propio del gobierno es su presidente y el presidente debe ser sumamente cuidadoso con cualquier acción o desacción más bien de un funcionario, porque al presidente todo se le pega. Lo bueno, por supuesto, pero también lo malo. Indudablemente que la gran noticia es que sale el PLD del poder y sale de la peor manera, porque el PLD sale del poder dividido. Y eso sí es serio, porque de repente el PRM va a comenzar a gobernar con todo el escenario político favorable, porque tanto el PLD tiene que recomponerse, renovarse o morir. El Partido Reformista, el PRD, lo mismo. No sé qué esfuerzo, qué se podría hacer con esos partidos, pero algo tendrán que hacer. Y la Fuerza del Pueblo tiene que trabajar para convertirse en un partido. Hoy es Leonel Fernández y muchos PLDistas o ex-PLDistas detrás de él. Ahora viene darle la institucionalidad que entre el 16 y el 18 le dieron los dirigentes al PRM, que yo le llamaba un PRD mientras tanto. Ahora la Fuerza del Pueblo tiene que convertirse en un partido y entrar a la lucha política. Es cosa del PLD dejarse quitar ese segundo lugar con una inmensa ventaja sobre la Fuerza del Pueblo. Pero eso depende de lo que hagan los PLDistas, que me parece que lo tienen bien fácil, porque yo creo que el mensaje ha estado ahí. Pero, señores, en el centro de los porqués está que gobernar 20 de los últimos 24 años, eso termina afectando ¿a quién? A Mahatma Gandhi, al hombre más humilde. Llegó el momento donde hubo un momento ya donde no había separación entre el PLD y el gobierno. Y muchos PLDistas, a veces bien intencionados, desde su ignorancia algunos, confundían las cosas del PLD con las cosas del gobierno. Pero si es que son gobiernos del 96, con los 48 meses de Hipólito. Ya ustedes saben qué ocurrió, porque a partir de marzo del 2003 fue la hecatombe. Entonces, al PLD le hizo muchísimo daño todo esto, que provocó lo que yo citaba en el artículo de ayer, el síndrome de Ubris, esto que planteaban los griegos, que copiaron los romanos, y que presentó ya en términos de ciencia social David Owen en un libro sobre las enfermedades del poder. Y ahí mencionó ese síndrome de Ubris, que el síntoma principal es que los grandes líderes se consideran imprescindibles. Y se confunde el tener la seguridad en sí mismo con la arrogancia. Sin mí se hunde este país. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados para quien quiera verlos. El PLD, en esta ocasión, el gran perjudicado ha sido el PLD, porque no escucharon, no apareció el sabio Salomón. Estaba de fin de semana en Cap Cana. Estuvo primero en Casa de Campo y de ahí pasó a Cap Cana, el sabio Salomón, que fue el que debió convencer a Danilo y a Medina de que vamos a criar el muchacho entre los tres, pero se decidió partir el muchacho por la mitad. Y los muchachos, es decir, el poder, cuando se parte por la mitad, se pierde. Finalmente, ahí están las luces y las sombras de este gobierno, que retomó iniciativas sociales que los gobiernos anteriores, incluidos los del PLD, habían postergado, porque las estancias infantiles eran un mandato de la ley de seguridad social. El PLD tenía años en el poder y había descuidado la alfabetización. El gobierno, el partido del profesor Juan Bosch comenzó en serio la alfabetización hace 7 años.
y no le dio tiempo lograr el declarar a la República Dominicana libre de analfabetismo por apenas 1, y pico, 2%. Pero se trabajó, y eso es un mérito y una visión de tú retomar el checklist del que yo hablo, los temas que se habían quedado. Ahí está la renegociación con la Barrigol, que no fue en el gobierno de Hipólito que se negoció. Ahí está el caso de Bahía de las Águilas, toda una vergüenza. Esas son luces de Danilo Medina y su gobierno. Ahí está la ampliación de la cobertura de salud a los pobres nacionales. El trabajo del gabinete social de la doctora Cedeño Lizardo, porque hay unos datos que hay que paralizar el 19 de marzo, porque ya llevamos 5 meses en la hecatombe terrible, que nos dicen de la importante disminución en la pobreza en general y sobre todo en la pobreza extrema, para no hablar de que después de muchas críticas, y me pongo primero en la lista a los gobiernos del PLD, hubo una mejoría, y Chanel Social lo presentaba hace unas semanas, en la mortalidad materno-infantil. Os recuerdo ahora la democratización de los suplidores del Estado, que aquí eran 6,000 y tantos señores los suplidores del Estado, y yo no he revisado las cuentas, pero hace unos meses iban por 76,000. Y eso es democratizar. Entonces, ahí están las luces. Las sombras tienen que ver con muchas cosas, ya yo inicié algunas, pero lo de Brecht significó un antes y un después. El tratamiento de la Procuraduría General de la República a Miriam Germán significó un antes y un después, y sublevó a una clase media que se convirtió en clase media por la estabilidad macroeconómica de los gobiernos del PLD, que propiciaron que el sector productivo, el sector privado generara empleos y generara riquezas y se creara esa clase media. Y la gente, cuando está pasando hambre, no se fija en muchas cosas. Ahora, cuando usted tiene apartamentico propio, a veces segunda casa, un carro decente y va a Miami por lo menos cada 6 meses, ya usted comienza a exigir otras cosas, y qué bueno, cuidado. Yo apoyo todos esos reclamos porque así avanzan los países. Pero el PLD se olvidó de lo que le estaba pasando con la clase media y le cogió miedo a hablar con esa clase media. Pero en el centro de todo esto está el caso de Brecht, el caso de los tucanos. Pero ¿a quién se le ocurre comprarle aviones de mediano tamaño a la Embraer brasileña con la Boeing norteamericana, que en ese momento estaba perdiendo los mercados por Embraer en lo que tiene que ver con los jets de mediano tamaño? ¿A quién se lo...? Bueno, a un PLD muertecito de éxitos, porque ellos pero gobernando felices con una oposición dividida, recuérdenlo. Entonces se fueron sumando cosas para no, y ya termino, para no hablar de esos caciques provinciales que mandaban para el carajo a ministros de medio ambiente, a ministros de interior y policía, a jefes de la policía, y que uno se pasó todos estos años advirtiendo, que por cierto, yo espero tener la oportunidad de publicar, yo no sé cómo se va a hacer, Nelson me va a tener que ayudar, será por Zoom, porque yo tengo un libro que cuenta todo esto que se llama El precio de vencer, y ya está en diagramación, pero para ver cómo uno ha ido diciéndole, señores, se van a joder, porque a mí, yo lo que soy es dominicano. Entonces uno lo que quería era que se hicieran las cosas bien, como ahora va a seguir siendo crítico de las acciones del gobierno, pero siempre no desde el odio, no desde el resentimiento. No es bueno andar con mochilas, y por ahí podría seguir, pero resulta que yo necesito un minuto para informarles algo. Miren, hace 2 años, un amigo mío cibaeño me llamó y me pidió que le hiciera un favor. Él quería que, junto con un señor que se llama Nelson Rodríguez, nosotros nos hiciéramos cargo del matutino de su canal. Luego, en ese proceso de conversación, yo sugerí que Adis Burgos fuera la figura femenina. Ahí entra Adis Burgos y arrancamos.
pero hay algo que no se dijo en ese momento porque no había que decirlo. Cuando a mí ese amigo me llama y me hace esta propuesta en una situación de crisis que todo el mundo conoció, yo le dije, lo único que yo no puedo estar más de 2 años. Yo te garantizo mi permanencia en el programa 2 años. Y tenía en ese entonces razones para decir eso. Son razones que se han multiplicado por 20 en la actual coyuntura. Esto a mí lo que más me recuerda aquella carta del Che a Fidel Castro que decía: otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Pues no son otras tierras, pero sí es una oficina de comunicación política, es un proyecto mediático propio que tengo hace 17 años en Colorvisión, pero insisto en esa parte de esa oficina que uno ha descuidado mucho, que tiene que ver con consultorías de comunicación política. Entonces, en este contexto es el momento de decir adiós, de despedirme de todos los viejos y nuevos amigos de CDN y sobre todo de ustedes que nos están viendo. Es todo un proceso de gran aprendizaje, y pienso en Cabral con aquello de que la vida es un misterio, una permanente intriga, porque en aprender a vivir a uno se le va toda la vida, uno no termina nunca. Y miren que ya yo soy un señor mayor rozando la tercera edad, pero uno no termina de aprender. Entonces yo lo que quiero es eso, despedirme aquí lleno de agradecimiento para todos los que nos han acompañado desde CDN. Sobre todo hago énfasis en los nuevos amigos, o Nelson Rodríguez, que éramos amigos pero nunca habíamos compartido tantísimo. En el caso de Adis ya tenemos 2 años compartiendo y se ha creado pues una amistad junto con otras personas que uno no conocía, pero que al igual que Nelson estaban ahí, pero uno no había compartido tantísimo. Yo recuerdo mis tiempos en El Siglo y los tiempos de Nelson, que ahí coincidíamos. Luego yo representaba El Siglo en España, pero esta experiencia ha sido muy fructífera y provechosa. Yo me siento bien de haberle servido a ese amigo en el momento en que me necesitó, porque hay una frase que yo digo muy en broma, pero que tiene mucha seriedad, es que caramba, si uno no fastidia a los amigos, si no le pide ayuda a los amigos, los enemigos no se dejan. Así que yo me siento sumamente feliz y agradecido de poder haber sido mediáticamente útil. Yo no sé qué tan mal o bien lo he hecho. Lo que no puede nadie dudar es que yo he puesto el corazón, como siempre he hecho, en mi trabajo, que lo que yo he ofrecido en este programa es lo mejor que yo tengo, aunque sea muy poco. Así que gracias del alma, y continuamos porque ahorita me toca entrevistar al doctor José Miguel Gómez, que vamos a seguir hablando de salud mental. Pero gracias. Bueno, así es, señor McKinney. Se cubrió una etapa de 2 años para todos nosotros, para los 3, que culminó el 6 de agosto. En lo personal ha sido para mí la gran experiencia, porque con más de 40 años en los medios, es mi primera incursión diaria de todos los días en la televisión. En cuanto a su compañía, McKinney, ha sido la segunda vez que compartimos. Ya usted mencionó el periódico El Siglo. A principios de siglo yo dirigía la edición dominical del desaparecido periódico El Siglo. Hoy viernes finaliza una etapa y nace otra nueva. Entonces, mi saludo, mi respeto para usted. Como diría Rodriguito, la vida sigue su agitado curso y todo en santa paz. Vamos a la pausa. Y ya como anunció el señor McKinney... Nelson, no puedes irte a la pausa sin que yo también diga cuán importante y cuánto aprendizaje he tenido durante esta etapa. Pablo y tú son personas que tienen una trayectoria de la que todos los días aprendo muchas cosas. Así que les envío un gran abrazo a los dos. Ha sido una temporada muy bonita y en todos estos cambios que tenemos en las últimas semanas me ha hecho reflexionar tanto en cómo en 2 años
se ha condensado una experiencia grandísima para mí a través de ustedes. Así que les quiero agradecer y enviarle la bendición. Bueno, vete por ahí, mijo, a la pausa, Adis. Vamos a una pausa. Hablemos de salud mental en Enfoque Matinal. Qué bueno que un día más, un viernes más, nos acompaña José Miguel I. Gómez. Mi respeto, profesor. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Gusto de saludarte a ti, a Ari, a Nelson y a todos esos amigos de ahí y a los amigos que son militantes fieles de los viernes de salud mental por CDN. De manera que mi afecto para todos. Mire, doctor, nosotros en CDN le agradecemos mucho sus aportes en muchas cosas de las ciencias de la salud mental, pero específicamente lo que tiene que ver con el ciudadano y la pandemia, los servidores públicos del área de la salud y la pandemia, porque uno sospecha, y más que sospecha, ya tiene la certeza de que hay patologías sociales que deben haberse incrementado por todo esto de la pandemia. Si usted está de acuerdo, podemos hablar de esas patologías sociales, producto de esta jodida pandemia que padecemos. ¿Qué le parece, profesor? Eso es necesario hablarlo y hablar un poquito sobre el impacto que sigue teniendo la pandemia en los ciudadanos a través de los resultados en el costo de la salud mental. Y eso es importante hablarlo. Yo vi esta semana que el Santo Papa habló también de los problemas de salud mental y de las nuevas patologías sociales. Y me alegré mucho porque no solamente psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, economistas, estén hablando de estos daños colaterales del COVID-19 y de la pandemia, sino que también hasta la iglesia está preocupada. Mira, Pablo, hay un análisis que ya lo envié para el artículo del lunes en el periódico Hoy, sobre la pandemia vista a la dominicana, así lo titulé, por el comportamiento que están teniendo muchos dominicanos por el toque de queda. Y mucha gente no ha entendido, y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para explicarle a las personas desde el punto de vista social y cultural cómo se alteran los comportamientos sociales y cuáles tipos de conducta asimilan y nuevos hábitos se asimilan después de una crisis o de una pandemia. Ahora mismo en República Dominicana tenemos preocupación porque las crisis generan esas patologías sociales y hablamos de patologías sociales en el primer orden, el individualismo. Cuando un país está en crisis y cada quien está buscando alternativas desde el punto de vista individual, no gregario, no globalizado, no global, hacia la grande mayoría, y cada quien empieza a través de sus recursos a confrontar sus miedos, sus ansiedades, entonces ese factor individual va generando el individualismo, un distanciamiento emocional, pero un desafecto, una falta de vínculo, una falta de solidaridad y una falta de altruismo social. Y el individualismo es un factor que lo construye las desigualdades sociales, que lo construye la falta de cohesión social, que lo construye el que cada quien busque la manera de paliar o confrontar la situación. Sabemos que las personas de clase alta, clase media, dentro de este estrés y esta pandemia, tienen muchas alternativas, porque hay mucha gente, bueno, que se va a su casa de playa, o se va a su casa de montaña, o se queda en su apartamento cómodo con aire, mirando las películas de Netflix, y tiene forma de paliar y hacer el distanciamiento.
Pero aquella gran mayoría de personas que necesitan del apoyo social, que necesitan de la protección social, que viven el día a día el cortoplacismo y esa realidad que impacta, tienen entonces que usar la expresión de tener que salir a buscársela, como dicen en dominicano. El otro fenómeno, aparte del individualismo, es la construcción de la proliferación de la insensibilidad social. Segundo elemento preocupante, hay una respuesta en esos grupos populares que salen, que se exponen, que toman alcohol, que cojan la calle, que hacen gregarismo y exponen a enfermarse y a contagiarse, y también exponen a otras personas, incluyendo su papá, su abuelita, su mamá. Eso queda registrado como una impresión de insensibilidad social, que es la incapacidad de yo preocuparme por mí y la pérdida de la capacidad emocional y social de poder cuidar y proteger al otro. Entonces, eso es preocupante porque ya eso se está viendo en Latinoamérica y en parte de Europa. El fenómeno de la insensibilidad social, que también construye apatía social, indiferencia social y una conducta de ambivalencia emocional. Ambivalencia emocional, que él anda con la mascarilla, pero él se la quita, él no sabe si de pronto sale, toma, entra a un grupo, se contagia. Entonces hay una conducta ambivalente con una cuarta situación que es la negación, el autoengaño, es como una pérdida del foco de la conciencia social, emocional, donde la persona ya va perdiendo esa capacidad. Y hay más patologías sociales que se estudian de estos comportamientos que podemos hablarlo más adelante para que tú puedas intervenir con alguna pregunta. No, por mí usted sigue. Yo estoy aquí cómodo, disfrutando de sus palabras, pero si debo decir algo, profesor, si podríamos girar un poco a lo que serán las nuevas relaciones sociales. Ahora estamos salvando la vida, ahora la lucha es por vivir, porque no me dé, y si me da que no tenga muchos efectos y que yo no me muera. Sí, ahora llegará el momento, ya se está hablando de la vacuna, los rusos comenzaron, noviembre, diciembre viene la Moderna norteamericana, con Dios delante, a mediados del año que viene ya estaríamos del otro lado, con Dios y la Virgencita de la Altagracia. Ahora, la resaca de esto, las relaciones sociales, invitar a esa muchacha a bailar, el toqueteo. Ustedes saben que somos andaluces pasados por África, y nosotros somos muy dados, manituosos, se dice en el campo. Esa nueva sociedad que va a salir del coronavirus, la sociedad post-COVID, ¿cómo la ve el psiquiatra social que es José Miguel Gómez y Montero? Mira, Pablo, desde el punto de vista emocional, psicológico, vamos a quedar con muchas lecciones, porque la cultura dominicana, uno es la expresión de lo que es su identidad y lo que es su cultura y de lo que son sus hábitos. Y la cultura se expresa en un comportamiento social, en una forma de ser y en una forma de comportarse en el día a día. Eso le da constancia, entonces, a la identidad y coge fuerza a la identidad. La República Dominicana, desde que usted vio, por ejemplo, El Peregrino, en el mes de febrero, que hizo una peregrinación y habló de que era elegido de Dios para cuidar la pandemia, y salió políticos, salieron ciudadanos, todo el mundo está El Peregrino, masivamente buscando la salvación. Esa fue una expresión cultural del sincretismo y de la cultura mágico-religiosa popular.
Luego ahora aparecen unos letreros en algunos barrios, se cura el COVID, botella para el COVID, ungüento, jarabe para el COVID. Y hay gente que va y paga para que le ensalmen para el COVID. Bueno, esa es otra expresión mágico-religiosa de la cultura popular, de la religiosidad popular del pueblo dominicano. Pero también en ese sincretismo cultural aparecen lo que ofrecen plantas medicinales, y ahí se junta todo nuestra historia, desde los tiempos aborígenes con el chamán, luego con la llegada de españoles con las plantas medicinales, los africanos, con el brujo, el hechicero, el curandero, y ahora aparece también en los sectores populares el vivo, que aprovecha la inocencia de la gente para entrar. Todo eso es importante estudiarlo, porque esos fenómenos son los que se están dando y se están replicando en los sectores populares. Ahora tú dices sobre este comportamiento social del distanciamiento por mucho prolongado, más de 6 o 7 meses, en un país donde por la cultura somos un país gregario, somos un país muy colectivista, muy espontáneo, muy corporal, muy gestual. El manituoso, saludar, cariñoso, dadivoso, nos encanta abrazar, saludarnos, dándonos apretones, voceamos, gritamos, tenemos una forma de ser en nuestra identidad caribeña como hispano. Entonces, ¿qué ha pasado con estos distanciamientos sociales que a muchas personas se le ha construido en distanciamiento emocional porque ha prolongado una soledad, ¿verdad? Y estos nuevos comportamientos de insensibilidad social y de apatía social, de individualidad, eso en mucha gente puede producir alexitimia social, que es, la alexitimia es la incapacidad emocional para expresar o exteriorizar afectos emocionales positivos. Las emociones o son disonantes o son resonantes. Son disonantes cuando son emociones negativas. Ira, rabia, resentimiento, vergüenza, miedo, dolor, agresividad, ¿verdad? Son actitudes emocionales negativas y por eso son disonantes, o que también le llaman las personas en términos populares emociones tóxicas, dañinas. Y están las resonantes, que son las emociones positivas, como es la alegría, como es el amor, como es la compasión, la reciprocidad, la bondad, la solidaridad, el altruismo, el perdón. Esas emociones positivas, en este distanciamiento emocional, entrando una patología social de insensibilidad, va quebrando, va rompiendo esa forma de expresarnos, de ser solidario, porque el miedo entonces y la paranoia del contagio hace que la gente tome distancia, que la gente desconfíe, que la gente no quiera bajar los vidrios, que la gente no quiera desmontarse de un carro, que la gente en un supermercado anda rápido y al que ve trata de evitarlo. Entonces, el cerebro, Pablo, que capta a través de unas neuronas espejo, comienza a observar, a retener en su hipocampo, en la memoria, esos acontecimientos y puede entonces entrar en un nuevo comportamiento social donde después que abran esto, no todos, pero pueden algunas personas quedar con esa insensibilidad, con esa individualidad
atrapado en una soledad que no es productiva, en un distanciamiento emocional y social, en un bajo perfil o dentro de un trastorno de inadaptación social, que no vuelva a enfocarse, que no vuelva a gerenciar su vida, que no vuelva a las conductas proactivas, que no vuelva al mismo liderazgo, que no vuelva a la misma competitividad, y eso queda registrado como un trauma, una huella emocional en algunos seres humanos después de una pandemia, después de una adversidad como esta. Doctor, le estoy escuchando. La clase media, para todas esas angustias y este nuevo escenario, tiene formas de acudir a un psicólogo, un psiquiatra, tiene maneras, pero hay un problema con las grandes masas nacionales y su difícil acceso a los servicios de salud mental. ¿Cómo está eso de los servicios de salud mental, de un psicólogo en los hospitales, sobre todo en las unidades de atención primaria? Porque yo creo que aquí se está dando mucho con la salud mental, algo parecido a lo de la educación virtual, que dale que te pego, que internet, que lo virtual, que se puede con lo virtual. Pero ¿de cuál virtualidad me estaba hablando en un país donde 7 de cada 10 dominicanos no tienen acceso a internet? Y de los 30 que tienen acceso, 15 son desbaratados, que no están muy en capacidad de comprar y pagar un buen servicio de internet, una telefónica. Entonces, en esto pasa igual. Los consejos suyos de una gran utilidad social, sí. Pero cuando Juancito Pérez Vidal, alias Tito de los Girasoles, parte atrás, está en esta depresión, en esta crisis, esta actitud de ira, de dolor, de depresión, ¿dónde va a encontrar el José Miguel Gómez que le ayude? ¿Qué usted sabe de eso? ¿Qué se puede hacer, doctor? Mira, esto es muy importante porque estamos teniendo comunicación con los psiquiatras latinoamericanos. En esta semana hemos estado a través de las redes, incluso con psiquiatras españoles y del Cono Sur, hablando de los problemas de salud mental. Y resulta que en todos estos países, como era de esperarse, y así lo había hablado la Organización Mundial de la Salud, de cómo se iban a triplicar los problemas de salud mental y se iban a convertir en pandemias también. Y ya lo estamos viendo, ya también hablando con mis colegas psiquiatras dominicanos y los psicólogos dominicanos, también hay una gran demanda de los ciudadanos de República Dominicana de la atención a salud mental. Es decir, hay mucha gente, Pablo, con problemas de insomnio, hay mucha gente que no está durmiendo bien, hay mucha gente con trastornos de ansiedad, con nerviosismo, preocupación, pensamientos rumiantes, catastróficos, somatizaciones. Hay mucha gente en estados de desarrollando ataques de pánico, de trastornos psicosomáticos, hipocondríacos, de mucha gente que cree que tiene el COVID, que va a hacerse una prueba, ya se ha hecho 3, le han dicho que está negativa y sigue con una sensación de angustia y de desesperanza de que sí la tiene o de que le va a dar. Pero hay otra situación de personas que han aumentado las depresiones. Han aumentado las depresiones, Pablo, porque ahí están las situaciones desde el punto de vista psicosocial que impactan a los seres humanos. Si usted perdió su trabajo, si usted ya consumió sus ahorros, si usted tiene ya 4 meses sin producir y tiene que pagar tarjeta y tenía préstamo, y usted tenía un negocito y quebró, y usted tiene una situación de precariedad, y tiene que comprar alimentos, y tiene que comprar medicamentos, y tiene que pagar alquiler. Entonces, Pablo, esa realidad, esa presión social, tiene un impacto en el costo emocional del ciudadano, y la reacción es de indefensión social, y de ahí es que pasa la gente a la depresión, ¿verdad? Dígame.
Entonces, yo le propongo, porque ahí tenemos que hacer una pausa técnica y comercial, que los chelitos son importantes, para que entonces cuando retornemos, usted me haga el favor de hacernos una especie de gran conclusión de todo esto y sobre todo unos tips de consejos a ese ciudadano que quizás no puede llamar a su consulta y orientaciones después de la pausa, con su permiso, doctor. Ya regresamos. Continuamos en Enfoque Matinal en nuestra sección de salud mental con el doctor José Miguel Núñez y Montero. Nos excusan unos problemitas que estamos teniendo con mi internet, no el nuestro, sino el personal. Una cosa extraña porque hemos hecho todos los esfuerzos para mejorar, pero ese es un problema de envío de señal. Nuestras excusas. Pero doctor, los tips que usted nos puede ofrecer para enfrentar estas patologías sociales casi inevitables después de la pandemia. Una serie de consejos antes de concluir. Por favor, doctor. ¿Qué hacer? Muy importante. Vamos a decirle a las personas qué hacer, porque muchos no saben qué hacer. Lo más importante es que si usted tiene algún riesgo, una vulnerabilidad en términos de salud mental y está teniendo estas dificultades, muévase, busque la ayuda. En muchos hospitales hay psicólogos, hay psiquiatras, y también hay muchas instituciones en el país, como el Centro de la Familia, el Centro de la Familia de la Universidad Católica Santo Domingo, está el PACAN laborando con los temas de violencia doméstica y violencia de la mujer. Hay muchas instituciones que están abiertas y están prestando servicio, pero también en algunos centros de atención primaria, los pocos que están funcionando, hay acceso a psiquiatría y a psicólogos. Y a nivel de sectores populares también hay acceso a muchos psiquiatras y en los hospitales y en las clínicas. Es decir, en la República Dominicana todavía tenemos el privilegio que el acceso a un trabajador de la salud mental es inmediato. Usted se va a Estados Unidos y ahora mismo usted quiere, yo que estoy trabajando por vía Zoom y tengo pacientes de Miami de todos los lados en la tarde, hay dominicanos en Miami, en Nueva York, que han tratado de buscar una cita para un psiquiatra y se la han puesto para marzo del año que viene. ¿Te estoy oyendo lo que yo lo estoy diciendo? Totalmente. Entonces, aquí todavía usted tiene la ventaja dentro de este vía de desarrollo. Sí. Si usted quiere un cardiólogo y usted esta tarde o mañana lo consigue. Que usted quiere una consulta a un psiquiatra y usted la consigue en menos de una semana. Entonces, es importante que la gente acuda al psiquiatra, acuda al psicólogo. Que por favor, Pablo, hay un aumento importante de ansiolíticos de gente que se está automedicando. Por favor. Y usted sabe que en República Dominicana, el dominicano en la cultura le encanta recetar, prescribir sin ser médico y dar una pastillita que a él le funcionó, distribuírsela a los vecinos, ¿verdad? Entonces, el llamado mío es que no se automedique, que los ansiolíticos, los antidepresivos, son medicamentos especiales y específicos para ser prescritos por el facultativo, que es el psiquiatra. Entonces, es mejor que usted busque la visita al psiquiatra, que es quien le va a regularizar un medicamento, que de usted usarlo de manera irresponsable puede quedarle y desarrollar adicción, crearle tolerancia y entonces quedarse, como dicen en dominicano, enganchado con un medicamento que usted no supo dosificar ni manejar. Es importante que las personas que están haciendo escapismo social, el escapismo social, hay mucha gente que tiene problemas de salud mental, que tiene ansiedad, que tiene depresión y se está refugiando en el alcohol y está tomando mucho en su casa con amigos
y está desarrollando unos nuevos hábitos de tomar, porque muchas familias, muchas parejas están preocupadas porque su marido o su pareja no tomaba y ahora está tomando mucho, incluyendo que le cambia la personalidad. Entonces es importante que se cuiden mucho del alcoholismo, que es una enfermedad crónica terrible, para controlar y no buscar los refugios en el alcohol, y mucho menos una droga ilegal como es marihuana o es cocaína o es cracks o es anfetaminas, porque eso es altamente peligroso. Eso es buscarse más problemas, como dice la gente en los sectores populares. Todo aquel que tiene el uso de algún medicamento en el área de la psiquiatría y está teniendo alguna recaída, debe de consultar a su médico, debe acudir a su médico. Y sobre todo, unos pacientes que están entrando en desesperanza, que están entrando en desmoralización con desesperanza, en estado de minusvalía, de indefección, que están rumiando pensamientos suicidas, ¿verdad? Esas personas deben de buscar el acompañamiento del familiar y deben de ir al psiquiatra, al psicólogo, para tratarse. Entonces, yo pienso, Pablo, que tenemos que activar y tenemos que ponerle atención al papá, a la mamá, a la abuelita, al abuelito, al adolescente, al niño que también está padeciendo de estos trastornos de ansiedad, porque hay una población que está requiriendo la ayuda, que está demandando la ayuda. Las consultas han aumentado grandemente por estos problemas que te estoy diciendo, y se están ocupando más camas en salud mental por estos problemas que te estoy diciendo. Y ahí están las unidades de salud mental dentro de los hospitales provinciales y dentro de los hospitales más importantes de la capital de Santiago. Es decir, que vaya el psiquiatra, vaya al psicólogo, no se quede callado, no se quede escondido y no haga escapismo social. Busque la ayuda, es lo más importante. Doctor, muchísimas gracias, pero sean nuestras últimas palabras para decirle al Estado Dominicano y al nuevo gobierno que tiene que fortalecer los servicios de salud mental, psicología, psiquiatría en los hospitales, pero además de los hospitales, en las unidades de atención primaria. El gran pueblo dominicano debe tener acceso a un profesional de la salud mental, porque yo he dicho muchas veces que estos de la clase media somos muy solidarios entre nosotros. Entonces alguien me llama a mí, que llamó al otro, y da la vuelta hasta que yo logro decirle, sí, yo hablo con el doctor José Miguel Gómez. Y usted lo sabe, que usted hace unas acciones pro bono de solidaridad social terrible, porque yo vivo molestándole. Pero así no hay pollo que llegue a gallo. Entonces hay que ofrecer estos servicios o ampliarlos más, para ser justos, estos servicios a la población dominicana. Muchísimas gracias al doctor José Miguel Gómez y Montero en esta sección de salud mental de Enfoque Matinal, y reiterar que yo he cumplido mi promesa al amigo de permanecer en Enfoque Matinal durante 2 años. Concluidos esos 2 años, yo retorno a mi oficina bastante descuidada a ella y a una serie de nuevos compromisos que en las últimas semanas, meses me han ido llegando. Pero quiero que quede clarito, que quede clarito eso de que esto estaba pautado con el señor dueño de este canal desde hace 2 años. Perfecto. Dígame ahora, doctor. Quiero aprovechar, no me quiero ir, Pablo, en nombre del pueblo dominicano. Quiero tomarme con la venia y el permiso tuyo, quiero hacer un testimonio de gratitud, agradecerte a nombre de los psiquiatras, los psicólogos. En su momento, cuando fui presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y cuando fui presidente de la Sociedad Dominicana de Sexología, ambas filiales del Colegio Médico, en nombre de muchísimas personas que esperan todos los viernes esta sección de salud mental a través de CNN. Entonces quiero decirte que
el pueblo dominicano te agradece porque tú eres de los pocos comunicadores que siempre ha puesto una sensibilidad y un interés particular a la salud mental y a los problemas psicosociales, emocionales de la población. Cuando hemos tratado todos estos temas, gracias a esta oportunidad que tú siempre has llevado a través de los medios donde tú estás, agradecerte tu vocación y tu sensibilidad hacia temas tan importantes y tan álgidos como es la salud mental. Te queremos mucho, afecto de siempre. Te deseo éxito donde quiera que estés y te deseo que tu proyecto y tus posibilidades de seguir fluyendo, venciendo, usted siga adelante, amigo. Usted es lo bueno. Usted tiene la cabeza morla, yo sé que le va a ir bien. Doctor, pero al despedirme le corrijo. El agradecimiento es hacia usted, porque lo que usted ha hecho por la educación del pueblo dominicano en salud mental, gracias a CDN, es algo que el país tiene que guardarle esos afectos especialmente. Muchísimas gracias, doctor José Miguel Gómez y Montero, y continúa Enfoque Matinal. Gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dando seguimiento a la información oportuna para este viernes, queremos conversar con Fran Ramírez, es diputado electo por el PRM para la provincia de San Juan de la Maguana. Podemos hacer muchas preguntas de perspectiva y a propósito, Fran ha sido el diputado más votado en la provincia de San Juan. Muy buenos días. Muchas gracias, Alice. Gracias por la invitación. Sí. Hay un gran reto, muchísimas expectativas de una población que está pidiendo que el ejercicio político sea diferente. Pero antes de entrar en la diferencia, quiero preguntarte cómo fue esta batalla electoral, porque resultaste electo en medio de unos enfrentamientos, de unas confrontaciones que en San Juan de la Maguana movían intereses muy altos. La provincia del presidente de la República, la provincia de la hermana del presidente de la República metida intensamente en campaña, y también de un aspirante por la senaduría que tiene un liderazgo peso pesado ahí, me refiero a Félix Bautista. Todos de un gobernante partido PLD hasta el día de hoy. Y tú eres del PRM. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cómo se debatieron entre el campo político, entre la práctica electoral? La verdad es que nosotros venimos trabajando este triunfo desde la fundación del PRM, desde que Luis Abinader decidió ser candidato presidencial. Fuimos parte del equipo central del 2016, de la fundación del PRM. Somos el presidente provincial del PRM. Y después nosotros fuimos desarrollando algunas estrategias. Entre ellas fue aliarnos con la arquitecta Anoy Sánchez, que es la actual alcaldesa del municipio cabecera, San Juan de la Maguana, que vino del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, y nosotros le acompañamos, le dimos triunfo para ir debilitando el PLD, claro, y conseguimos el objetivo. Y así fuimos haciéndolo en cada una de las demarcaciones. Hicimos muchas alianzas con la Fuerza del Pueblo en Boechío, Arroyo Cano, en Rosario, un sinnúmero de distritos y municipios para nosotros poder debilitar al PLD, porque es una estructura muy fuerte. Creemos que del país, en la provincia de San Juan es la que ha tenido la mayor investida en cuanto a inversiones, a botellas, a recursos, inversiones que no las hemos podido capitalizar, porque no han sido para construir la infraestructura necesaria. Como todos sabemos, y todo el país sabe, el mundo sabe, que San Juan es totalmente agrícola. Somos la provincia más grande del país, 3.500 kilómetros, pero somos la provincia que produce el 75-80% de las habichuelas que produce el país. Pero somos la provincia individualmente que produce más arroz y la que produce más maíz. Más sin embargo, desde los años 90 no se construye aquí una presa de importancia como la que tenemos que construir en el río Mijo, que es la parte más importante de San Juan. Y a esta altura del siglo XXI, en una provincia totalmente agrícola, no tenemos ese río represado. El agua que se produce ahí, en tiempo de abundancia, se pierde. Sobre todos los países y todos los seres humanos, en tiempo de abundancia, guardan para poder sacarla en tiempo de escasez. Esa agua nosotros tenemos que represarla. Así tampoco se hicieron las represas de la presa de Sabaneta, que es la presa más importante de San Juan. Y así nosotros pudimos lograr, llevando la esperanza al pueblo, llevando
el discurso, llevando las realidades de lo que nosotros tenemos que hacer en San Juan. Nuestras propuestas siempre fueron buscar empleos. En San Juan no hemos producido ninguna fuente de empleo. En un ejercicio político que, sin dejar de ser de la oposición, pueda ser también honesto, quisiera preguntarle, diputado Frank Ramírez, ¿cómo ha trascendido para San Juan de la Maguana haber tenido al presidente de la República siendo originario de su provincia? Retroceso. Y no tenemos que abundar mucho para que el país sepa que hemos retrocedido en los gobiernos de un sanjuanero, lamentablemente. Nosotros al día de hoy tenemos 5 diputados. El domingo a las 10 de la mañana San Juan solamente tendrá 4 diputados, porque más de 35.000 sanjuaneros en el gobierno de Danilo Medina, en los gobiernos del PLD, han tenido que emigrar, han tenido que irse a otras demarcaciones del país y fuera del país en busca de los anhelos, en busca de las oportunidades que todo ser humano quiere, que es desarrollarse. Y nosotros hemos retrocedido lamentablemente en los gobiernos de un sanjuanero y de la hermana del presidente Danilo Medina, que tenía mucha incidencia en el gobierno, pero eran para cosas personales, para fundaciones. Da pena ver que de una institución se dice que recibieron más de 42 millones de pesos, donde nosotros en los hospitales no tenemos ambulancia, donde nosotros aquí no tenemos las facilidades para los productores agrícolas poder desarrollarse. Para el Banco Agrícola darle un préstamo a los productores agrícolas, le exigen que le lleve un título de una propiedad. El Estado no es una banca privada. El Estado tiene que darle facilidades a los productores agrícolas para que puedan desarrollarse en la producción de alimentos. El Estado tiene que darle facilidades a los productores agrícolas que tienen 15, 20 años con deuda impagable. Y ahora lo introducen en el ciclo, en el data crédito, y la banca privada tampoco le da crédito a esos productores. Nosotros creemos que el presidente Luis Abinader tiene que revisar la deuda pública de los productores en la banca privada y pública para ver cuáles de ellas deben ser condonadas y a cuáles de ellas tienen que darse más facilidades para que los productores puedan producir los alimentos. Sin alimentos nosotros no podemos vivir. Diputado Ramírez, ¿qué lleva usted en la mochila entonces para el Congreso y así poder satisfacer las ilusiones de esa población que acaba de votar por usted? Primero es que tenemos que revisar la ley 2801, que es una ley de un esquema de estímulo para que los empresarios nacionales e internacionales puedan invertir a estas provincias que son tan lejanas, estas provincias que quedan tan distantes de la capital, que cualquier materia prima que llega hasta aquí es más cara. Y la ley 2801, que fue creada específicamente para detener la migración de los ciudadanos que van de una provincia a otra. Y nosotros en San Juan no estamos incluidos en esa ley. Nosotros entendemos que si nosotros tenemos las mismas dificultades de la provincia que está incluida en esa ley, debemos estar en ella para nosotros poder traer las inversiones que necesitamos para poder construir aquí la zona franca, para nosotros poder traer aquí un call center que lo necesita San Juan y todo el país. La mayoría de los dominicanos y de todos los cubanos que nos están viendo saben que le llaman para ofertarle algún producto de un call center, pero ese call center no está en República Dominicana, ese call center está en otro país. ¿Por qué nosotros no podemos instalarlo aquí? Por la falta de voluntad que han tenido los que nos han gobernado. Y nosotros vamos a trabajar beneficio de poder traer aquí la zona franca para industrializar los productos, para darle valor agregado a lo que nosotros producimos. Adis, los productores de guandule, por ponerte un ejemplo, venden la libra de guandul a 10, 15 y 12 pesos. Más sin embargo, después, cuando ese productor de guandul a los 3, 4, 5 meses quiere hacer un morito de guandul, tiene que ir al colmado, al supermercado, a dar 100 pesos por una latita de guandul y él acaba de venderla en 15 pesos. ¿Por qué nosotros no podemos darle el valor agregado a esos productos para crear las fuentes de empleo y los sanjuaneros tengan que irse y los sanjuaneros tengan que regresar a su ciudad? Porque todos los pueblanos, todos los hombres y mujeres de campo anhelan volver a su ciudad. Qué interesante. Quisiéramos saber entonces ya al cierre, en San Juan, hablando de que la economía ha provocado que tanta gente tenga que salir de ahí, actualmente, ¿cuál es el estado de las cosas? En cuanto a la pandemia, el COVID, en cuanto a la pandemia y a la economía. El COVID, que es lo que más nos preocupa.
San Juan ha sido muy golpeado por esta pandemia y estamos confiados en Dios, que todo lo puede, que nosotros vamos a salir airosos de esta pandemia en San Juan y en todo el país. La economía de San Juan está paralizada. Dependemos totalmente de la agricultura. Y la agricultura de San Juan no ha dado el salto a la producción bajo ambiente controlado. La producción tradicional de sembrar maíz, arroz, habichuela, guandul, batata, yuca, que es lo que nosotros más producimos, eso no nos permite a nosotros poder sentarnos en el mundo económico competitivo de hoy. Tenemos que dar el salto y estamos confiados que Luis Abinader, que nos ha prometido aquí en San Juan, que va a sembrar a San Juan de invernaderos para nosotros poder producir los vegetales y la hortaliza que tanto están demandando los países que consumen nuestros productos. Y vimos ahora como el ministro actual, Osmar Benítez, suscribió un acuerdo con China para venderle aguacate. El nuevo gobierno tiene que ponerle interés a ese tema, a ver si en San Juan nosotros podemos dar el salto con la facilidad del Estado para nosotros producir aguacate y poder vendérselo allá a China. El presidente Danilo Medina, que también prometió sembrar a San Juan de invernaderos, pero nunca se construyó un metro de invernadero, sabiendo que esa es de la manera que nosotros podemos desarrollarnos. Y así la economía que tanto está paralizada aquí en San Juan por la falta de empleo, poder nosotros salir airosos. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, solo por ponerte un ejemplo, tenemos 13.560 nuevos inscritos que están estudiando, se están preparando para ser profesionales, y mañana cuando esos jóvenes, esas mujeres, porque lo hemos vivido, se gradúan y están alegres y la familia feliz, piensan que lograron su sueño, pero a los pocos meses viene la frustración porque tienen que marcharse, médicos, abogados, profesores, tienen que marcharse a otra localidad a ser un simple obrero, porque no consigue aquí las fuentes de empleo que nosotros tenemos que darle. Nosotros le pedimos a los sanjuaneros y al país que tenga esperanza, que estamos confiados que Luis Abinader sin duda va a transformar este país, sobre todo nosotros para San Juan. Muchísimas gracias. Es el diputado electo Frank Ramírez por San Juan de la Maguana, Partido Revolucionario Moderno, ha sido el más votado ahí y nos acaba de presentar sus perspectivas a propósito de que a partir de que el 16 de agosto es este domingo van a asumir el poder. Gracias, diputado Ramírez. En las últimas horas, altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno con altos cargos en el gobierno han estado haciendo sus despedidas. Ayer, en una comunidad del sur, el presidente Danilo Medina se refirió en una especie de tono de despedida y fue de paso algo que llamó mucho la atención porque era un escenario en el que no se estaba esperando y no se convocó a la prensa. Lo que serían las últimas palabras del presidente es algo importante, muy importante. Pues en este momento, hace solo unos minutos, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, ha colgado en sus cuentas de redes sociales palabras de despedida. Quiero presentarlas a ustedes. Aquí está en lo que ella hace alusión al agradecimiento que tiene por el pueblo dominicano. Próximo domingo, 16 de agosto, concluye un ciclo para la República Dominicana y para mí, como su vicepresidenta. Han sido años de mucho trabajo y dedicación para construir un mejor país para todos y todas. Mi corazón está rebosado de agradecimiento por el apoyo y por el compromiso de tantas personas, instituciones y organizaciones que hicieron suyos nuestros sueños y anhelos y que apostaron por un gobierno que se ocupe realmente de las necesidades básicas de las familias menos favorecidas y de todos y todas en el país, para brindarles oportunidades de tener una vida mejor. Doy gracias a Dios por el ejército de colaboradores que me acompañaron en esta tarea, por los enlaces familiares, por los miles de voluntarios y organismos que nos prestaron su apoyo e hicieron suyo este proyecto de nación. Doy gracias por cada niño y niña que se formó en un centro tecnológico comunitario o en la biblioteca infantil y juvenil, por cada madre que se capacitó y emprendió su negocio para echar su familia hacia adelante, por cada agricultor que recibió nuestro apoyo para trabajar la tierra. Gracias. Gracias también doy por los
jóvenes, miles de jóvenes que se han convertido en verdaderos líderes comunitarios y por las cientos de miles de familias que han asumido su compromiso con el progreso, el desarrollo y el avance de nuestro país. Seguiré trabajando sin descanso para que nuestra República Dominicana sea cada vez mejor, más incluyente, más equitativa y para que nuestra democracia sea cada vez más fuerte. Desde todos los espacios que pueda, asumiré la defensa de nuestra patria y trabajaré en favor del bienestar de los dominicanos y dominicanas como siempre y por siempre. La pandemia del COVID-19 es un gran reto y se requiere de cada uno de nosotros y nosotras para retornar al sendero del crecimiento económico y del desarrollo social, con inclusión y con equidad, en esta patria grande que nos alberga a todos y a todas. Gracias por confiar en mí y en mi equipo. Gracias por hacerme parte de sus sueños, de sus realidades, de sus logros, de sus avances. Gracias por considerarme una aliada para salir adelante y progresar. En mi corazón se quedan gratos recuerdos que serán la bujía inspiradora que me guiará de ahora en adelante. Dios les bendiga por siempre y que Dios bendiga esta gran República Dominicana. Ahí está la despedida de la vicepresidenta Margarita Cedeño, una despedida de toque humano. Ha sido en los últimos 8 años el brazo operativo de las políticas sociales del gobierno, algo que la posicionó entre las personas con mayor nivel de aceptación de la clase política, independientemente de que siempre se dijo no tenía una estructura política, o sea, desarrolló muy buenas virtudes personales. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Seguimos con contenido de muchísimo valor para ustedes y ahora vamos a hablar de tecnología, invitando a nuestro enganche, a nuestro asesor, a nuestro coach en esa materia, Juan Manuel Medina. Amigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, querida Adis, buen día, amigos televidentes. Excelente, de verdad que sí. Hoy traemos un temita un poquito interesante para algunos de los compañeros que desde el viernes pasado nos estuvieron contactando porque tuvimos una entrevista con una de las personas más conocidas en el ámbito de ciberseguridad en Latinoamérica y tocamos un temita sobre la identidad digital. Y muchas personas dicen, ¿pero qué es eso, la identidad digital? ¿Cómo es eso? Entonces, traemos este tema sobre nuestra identidad digital y el saber protegerla. Porque normalmente nosotros creemos que lo que ponemos en Internet solamente es una chelcha, un relajo. Fuera de cámara estaba hablando con Pedro hace un momentito referente a la importancia que han tenido las tecnologías en estos momentos de pandemia. Y hay que prepararse y saber cómo utilizar estas herramientas para defendernos. Si tienen alguna pregunta o alguna recomendación, agréguenos a nuestras redes sociales. Medina Acosta en Twitter y Medina Acosta 1 en Instagram, exactamente. Bueno, lo primero es, ¿qué es la identidad? Muchos de nosotros creemos que la identidad es solamente esta cédula con la que nosotros andamos, este ID. No es eso, amigos televidentes. La identidad es el conjunto de los rasgos o características de cada uno de nosotros, los individuos, que nos hacen diferenciarnos de la mayoría. Yo estoy caminando, por ejemplo, en algún lado, ya saben que es Juan Medina. Adis Burgos puede estar en un montón, en un grupo grande de mujeres, y ella se distingue porque por esa identidad que la hace ser Adis Burgos. Pero entonces, lo que es la identidad digital, ¿qué es eso? Bueno, el conjunto de informaciones que están en línea en la Internet de todos nosotros. ¿Y de qué se componen? Bueno, comenzando con los datos personales. Nosotros subimos mucha cantidad de información personal a través de estos medios electrónicos, principalmente de las redes sociales. ¿Por qué? Porque para crear ciertas redes sociales y supuestamente para darnos estas redes de manera gratuita, nada es gratis, tenemos que entregarles todas esas informaciones personales, como nombre completo, fecha de nacimiento, vinculación con otras personas, fotografías, noticias, comentarios, nuestros gustos, señores. Por eso el bombardeo masivo de cierta publicidad, que a veces uno dice, wow, ¿y cómo esta gente sabe que yo quiero tal cosa o hablé de tal cosa? ¿Por qué? Por nuestros gustos, las amistades o nuestras aficiones, nuestros hobbies. Normalmente nosotros publicamos dónde estamos, dónde nos movemos, qué comemos, qué hacemos, y todo esto se va a la Internet y es lo que forma parte y determina nuestra identidad digital y cómo nos ven a todos nosotros en la Internet.
Esta identidad 2.0 o identidad digital normalmente se construye a través de nuestras informaciones reales, pero entiendan algo, muchas veces y muchas personas crean una identidad totalmente distinta a la del mundo material. ¿Por qué digo esto? Hay muchas personas que en Instagram, en Facebook, en Twitter, tú lo ves y son totalmente distintos al mundo material, a este mundo real. ¿Por qué? Porque siempre están súper bien vestidos, siempre andan en vehículos del año, siempre están en fiestas, nunca le hace falta el dinero, siempre están produciendo más que todos. ¿Pero por qué? Porque tratan de crear una identidad falsa en estos medios electrónicos, pero hay que entender algo. Esta identidad digital repercute en este mundo físico, se traspola a este mundo físico, y el mundo físico siempre influye también en esta identidad en línea. Por eso usted muchas veces va caminando en la calle y se encuentra con una persona que usted tiene en su red social, por ejemplo, de Instagram, y dice, pero ¿y tú no eres fulanito? O sea, totalmente distinta la persona física a esa identidad digital que ha creado en estos medios electrónicos. Ahora bien, esta identidad digital es la versión en Internet de la persona física y está compuesta por todo este tipo de información que crea. Y hay que entender algo. Normalmente en los medios electrónicos, por ejemplo, este señor Biaki que bailaba, el viejito que todos veíamos que se hizo famoso en las redes sociales, tenía ciertos inconvenientes económicos que posteriormente se traspolaron a las redes sociales, y en las redes sociales él siempre se veía en una bonanza excelente. Entonces eso se traspoló a estos medios electrónicos, pero hay que entender que no todo el espacio en Internet tiene informaciones idénticas. ¿A qué nos referimos? La identidad digital de Adi Burgos en Facebook o en Instagram es la persona afable que siempre está laborando, que siempre está dando informaciones, que publica noticias importantes, ¿verdad? Pero en LinkedIn, por ejemplo, solamente está la Adi Burgos profesional, la cual ha tenido una carrera académica y ha tenido ciertos logros laborales. Y hay que entender que una identidad digital en una plataforma puede ser totalmente distinta en otra. Ahora bien, vámonos con las recomendaciones de cómo proteger esta identidad digital, porque muchas veces ciberdelincuentes utilizan estas informaciones para lucrarse o para obtener ciertos beneficios, como por ejemplo estafar a otros, hasta con su cédula de identidad y electoral. Hay muchas personas que mandan cédulas por los chats de WhatsApp, que las publican a veces en las redes sociales. Tienen que tener cuenta cuando publican esas informaciones súper sensibles. La primera recomendación es que emplee prácticas más óptimas en materia de seguridad. ¿A qué nos referimos con esto? Las contraseñas que utilicen sus medios electrónicos tienen que ser contraseñas un poco robustas, de 8 caracteres, que tenga letras mayúsculas, que tenga números, que tenga caracteres distintos, que se haga un poco más difícil del acceso a otras personas. No utilice la misma contraseña para todas las plataformas. Utilice algunas parecidas para que no se le olviden, pero tenga mucho cuidado con eso. Otra de las cosas es que vaya y utilice fuentes confiables, como por ejemplo, si usted está utilizando una aplicación de Google, entiende que hay ciertas garantías de esta compañía, porque si utiliza alguna aplicación, por ejemplo, que no ha sido tan reconocida o certificada, puede ser que tenga un malware. Entonces usted tiene que prepararse para lo peor. ¿Y cómo se preparará para lo peor? Configurando los sistemas que usted utilice desde el principio con mayor seguridad. ¿A qué nos referimos con esto? Instagram, WhatsApp tiene la opción de una configuración de seguridad de 2 pasos. Si usted hace esto, para que la aplicación, cada vez que usted vaya a entrar, le envíe un código de seguridad a su número de teléfono, evita que usted pueda ser víctima de un secuestro de esa plataforma. El correo de Gmail, por ejemplo, y el mismo correo de Hotmail, tiene una opción de configuración que cada vez que usted vaya a acceder, tiene que aceptar desde un dispositivo registrado que ese acceso a esa cuenta de correo, por ejemplo. Esa es una opción que le evita ser víctima de un hackeo o de un acceso no autorizado a esa plataforma. Y la última recomendación basada en este tipo de cosas es que usted debe de mantener sus sistemas totalmente actualizados. ¿A qué nos referimos actualizados? Muchas personas no actualizan sus computadoras porque dicen que le puede dar problemas. Los celulares porque dicen que el sistema nuevo le puede dar un error en el aparato, principalmente con los Android o con los sistemas iOS de Apple. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Si usted no actualiza su dispositivo y lo mantiene en la versión más reciente, esas fallas que anteriormente estaban en esos equipos con ese sistema no se van a solucionar.
Por eso, cada vez que hay una actualización del sistema, le dice que esa actualización va a solucionar cualquier inconveniente, cualquier fallo que tenga el sistema, principalmente las intrusiones. Ojo, entienda que todo lo que usted sube a la internet se queda en la internet. Y esa identidad digital es su reputación en línea, es lo que los demás ven de usted. Por tal razón, les aconsejamos que tengan mucho cuidado con lo que sube y lo que publica, porque una cosa es lo que usted quiere que el otro vea y otra cosa es lo que la persona percibe basada en las imágenes y los videos que usted sube. No es lo mismo que nosotros subamos una imagen de esta conversación en este momento a que subamos una en un traje de baño, short, con un reguero de whisky, botella y bebida, ¿me entiende? Aunque eso tiene su momento. Hay que saber lo que uno sube. Bien, mi querida Adis. Te agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros, porque estos consejos son demasiado valiosos y en estos tiempos en que uno necesariamente va también haciéndose más usuario de las redes, es igualmente vulnerable. Así que buen fin de semana, Juan Manuel. Pasen buenas, un fuerte abrazo. Gracias. Señores, en CDN aquí nos mantenemos evolucionando. Son tiempos de una renovación permanente en nuestra plataforma y a partir del próximo lunes estaremos en contenidos distintos. Agradecemos muchísimo la temporada que hemos estado aquí con unos compañeros excepcionales, Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, con ustedes, que día a día son la batería, el motor que nos impulsa a estar renovándonos y en ese relanzamiento cada día hacemos mejores contenidos para ustedes. Así que un abrazo, buen fin de semana.